Muy buenos días, amigos. Me encuentro en el Tim Hortons y el mejor regalo que puedo hacerles a todas mis hermanas, mis amigas y todas las madrecitas el día de hoy es conocimiento a través de la lectura de este libro de Isaac Asimov, Momentos Estelares de la Ciencia, de Alianza Editorial. Voy a leerles a Edward Jenner. ¿Quién fue Edward Jenner? Corría el mes de julio de 1796 y Europa era un hervidero. Napoleón Bonaparte ganaba sus primeras batallas en Italia y la revolución irrumpía por doquier, arrumbando viejas costumbres y maneras. Por si fuese poco, un médico inglés llamado Edward Jenner estaba cometiendo lo que parecía una monstruosidad: transmitir deliberadamente la terrible enfermedad de la viruela a un niño de 8 años. Tomó un poco de supuración de las pústulas de un enfermo y raspó en la piel del muchacho. Aquello tendría que haber bastado para que el niño contrajera al poco tiempo la viruela. Jenner esperó a ver qué pasaba. Con gran alivio comprobó que sus esperanzas eran fundadas. El niño no contrajo la viruela, ni mostró absolutamente ningún signo de la enfermedad. Jenner no fue un monstruo, sino un gran benefactor de la humanidad. Había demostrado que sabía cómo prevenir la viruela y con ello influyó mucho más en el destino humano que Napoleón con todas sus victorias. Puede que éste también lo viera así. En 1802, tras estallar la guerra entre Inglaterra y Francia, después de un breve periodo de paz, cayeron prisioneros algunos ciudadanos ingleses. Se pidió a Napoleón que los pusiera en libertad. Napoleón estaba a punto de negarse cuando supo que entre los firmantes figuraba Edward Jenner. El futuro conquistador de Europa no se atrevió a desoír al conquistador de la viruela y liberó a los prisioneros. Edward Jenner nació en Gloucestershire, Inglaterra, el 17 de mayo de 1749. A los 20 años comenzó a estudiar medicina, pero, como tantos otros pioneros de la ciencia, picó en muchos otros campos. Estudió geología, escribió poesía, tocaba instrumentos musicales, se interesó en el estudio de las leyes y construyó un globo. Por fortuna para el mundo, rechazó, sin embargo, un empleo realmente apasionante, el de naturalista oficial en el segundo viaje del capitán Cook a los mares del sur. Decidió quedarse en Inglaterra y ejercer la medicina. Uno de los grandes problemas médicos de aquellos días era la viruela, quizá la enfermedad más temida de las que asolaban la humanidad. De cuando en cuando brotaba una epidemia y como había muy pocos conocimientos de higiene, la enfermedad se propagaba como un reguero de pólvora por las sucias ciudades superpobladas. Un 10% de los que contraían la enfermedad morían y los que lograban sobrevivir quedaban picados de viruela. Cada pústula causada por la enfermedad, y en los casos graves quedaba todo el cuerpo cubierto de marcas, dejaba una cicatriz en la piel después de desaparecer.
Mucha gente temía más la horrible desfiguración del rostro que la propia posibilidad de morir. La viruela no respetaba a nadie. George Washington la contrajo en 1751 y se recuperó, pero en la cara le quedaron permanentemente las huellas de la enfermedad. El rey francés Luis XV cayó víctima de viruela en 1774 y murió. En aquellos tiempos era casi una excepción tener intacta la piel del rostro. Una piel lisa bastaba para calificar de bella a su poseedora, aunque solo fuese por contraste con otras menos afortunadas. La viruela solo se podía contraer como máximo una vez en la vida. La persona que no la hubiese pasado la contraía fácilmente por contagio, pero una vez pasada la enfermedad y repuesto el paciente, no volvía a contraerla por mucho que se expusiera a ella. Era inmune. Este hecho dio lugar en 1718 a lo que por entonces parecía una fabulación. Una noble inglesa, Lady Mary Wortley Montagu, regresó de un viaje por Turquía e informó que los turcos tenían el hábito de inocularse deliberadamente con líquido tomado de casos leves de la enfermedad. La persona inoculada contraía entonces una forma benigna de viruela y se inmunizaba a un coste muy bajo. Lady Mary tenía fe en sus observaciones e inoculó a sus propios hijos. Era sin duda una mujer brillante, pero también una especie de mariposilla social. Costaba tomarla en serio y los médicos desde luego no lo hicieron. Aparte de que tampoco era fácil convencer a los ingleses de que los turcos supieran hacer algo digno de emular. A Jenner empezó a interesarle la viruela nada más comenzar a ejercer la medicina. Puede que oyera la historia de Lady Mary y puede que no. Lo que es seguro que llegó a sus oídos fue una vieja superstición muy difundida en su tierra natal de Gloucestershire, a saber que la viruela bovina, una enfermedad del ganado que podían contraerla las personas, estaba reñida con la viruela humana. La persona que contraía una de ellas, decían los granjeros de Gloucestershire, con un sabio movimiento de la cabeza, no contraían la otra. Jenner se preguntó si sería o no realmente una superstición. Era proverbial, por ejemplo, la hermosura de las vaqueras, y por aquel entonces estaban de moda en Francia las piezas de teatro en las que la protagonista era una vaquera o una pastora de singular belleza. Quizá por la tersura de su rostro, rara vez marcado por la viruela, o porque al estar en contacto con el ganado contraían la viruela bovina en lugar de la otra menos benigna. Jenner comenzó a observar de cerca los animales domésticos. Los caballos padecían una enfermedad llamada viruela equina, que cursaba con bultos y pústulas en las patas del animal. Los mozos de cuadra curaban a veces las pústulas y atendían luego a las vacas lecheras. La vaca no tardaba en contraer la viruela bovina. Al mozo o la moza le salían poco después algunas pústulas, pero casi siempre en las manos, que estaban en contacto con la vaca, y nunca en la cara, cuya desfiguración era lo más temido. Por otro lado, la gente que por su profesión tenía que estar en contacto con animales domésticos parecía realmente inmune a la viruela. Jenner llegó a la conclusión de que la viruela equina y la bovina eran una forma de viruela. Su tesis era que la enfermedad, al pasar por un animal, se debilitaba en gran medida. Los granjeros tenían razón. Unas cuantas pústulas de viruela bovina en las manos y no hacía falta preocuparse ya de la muerte o desfiguración por la viruela. Bueno, me faltan 2 páginas, 3 páginas. Entonces,
Esas se las debo para la próxima emisión. Gracias por acompañarme.